Sentir. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Recordemos que todo este mes hemos abordado el tema de la responsabilidad de mi vida. Y bueno, el día de hoy, de forma muy particular, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Inteligencia emocional, aprende a resolver problemas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es eso de la inteligencia emocional? Bien, quien desarrolló este concepto, bueno, es un autor que se llama Daniel Goleman, posiblemente algunos de ustedes ya lo conozcan. Y bueno, según Goleman dice que hay dos tipos de inteligencia. Uno que es el CI o bien el coeficiente intelectual y la otra que es la inteligencia emocional. Y dice que ambos pueden medirse. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué diferencia hay? Normalmente entendemos como inteligente o como inteligencia la capacidad que tienen las personas para, digamos, aprender o retener cierta información. Es decir, solemos relacionar la inteligencia con aquellas personas que han leído muchos libros, que han estudiado mucho, que tienen tal vez, no sé, varios títulos académicos, ¿no? Entonces, una persona con coeficiente intelectual alto es alguien que en las pruebas estandarizadas de medición de inteligencia, pues efectivamente tiene, digamos, como una habilidad racional. Es decir, una habilidad mental, ¿de acuerdo? Bueno, pero entonces Daniel Goleman pues se encargó de investigar sobre esto y él explicó que no necesariamente una persona con un alto coeficiente intelectual, es decir, a nivel racional o a nivel, digamos, teórico, es necesariamente inteligente para la vida. ¿Sí me explico? O sea, para vivir la vida nosotros necesitamos cierto tipo de habilidades que, pues bueno, desafortunadamente no siempre las tenemos. Entonces explicó y dijo, la inteligencia emocional es la habilidad y la capacidad de los seres humanos para poder lidiar con su sentir, para poder lidiar con sus emociones y que no sean las emociones las causantes de, digamos, de sabotearnos. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles serían otros ejemplos en función de esto? Porque sí quiero hacer mucho énfasis en ese sentido. Sí tenemos la creencia a nivel generalizado de que una persona inteligente pues es aquella que sabe mucho. Pero déjenme decirles algo. Ha ocurrido que muchas veces, cuando nos encargamos de pronto de estudiar y querer aprender o saber mucho sobre algo, eso no necesariamente significa que yo tenga la habilidad, ¿sí? Porque para ser inteligentes se tienen que unir dos cosas. Se tiene que unir el conocimiento, pero también se tiene que unir la práctica. Si yo tengo mucho conocimiento sobre algo, pero no lo practico, entonces realmente no soy inteligente. ¿Qué más? ¿Qué es la inteligencia en sí? Bueno, yo creo que el concepto de inteligencia que es más sano o más útil y que va más acorde con la realidad es donde se describe la inteligencia como la capacidad de los seres humanos para resolver problemas. Fíjense, ¿no? Y sí, efectivamente, si alguien tiene mucha inteligencia, por ejemplo, en el área de las matemáticas, pues es que tiene habilidad para resolver problemas en el área de las matemáticas. Pero bueno, ¿qué áreas son las que comprenden una persona, digamos, ser inteligente para la vida? Bueno, ser inteligente para la vida implica que nosotros desarrollemos diferentes habilidades. ¿Sí me explico? Les voy a decir, un error muy frecuente que a veces llegan a cometer algunos papás es tener la idea de que únicamente el estudio va a sacar adelante a sus hijos. ¿Por qué es un error? Bueno, en el fondo, la intención que ellos tienen es obviamente la de ayudar a sus hijos, que crezcan, que tengan un buen trabajo y un mejor sueldo, por supuesto. Pero cuando nosotros nos centramos mucho solo en esa parte, descuidamos otras habilidades que ellos también tendrían que desarrollar y que son muy importantes para la vida, ¿no? Por ejemplo, el ser limpios y ordenados, ¿no? Yo he conocido mamás que de pronto están muy, muy enfocadas en que sus hijos estudien, pero en casa no tienen responsabilidades, ¿no?
no sé, en casa mamá lava la ropa, mamá plancha, mamá cocina, mamá limpia, mamá tiende tu cama, o sea, mamá hace todo. ¿Sí? Entonces, ese hijo, digamos que el único tipo de habilidades que va a desarrollar, pues son a nivel mental, o sea, a nivel, digamos, cognoscitivo. Y bueno, eso lo va a limitar, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese joven en algún momento quiere irse de casa, quiere vivir solo, le va a costar mucho trabajo, ¿no? Yo creo que tendremos nosotros que pensar en, no sé, si yo le faltara un día a mi hijo, ¿qué habilidades me gustaría que él tuviera para sobrevivir? Y yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Porque solemos descuidarlo, solemos descuidar esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? De pronto como papás decimos, es que querer a mis hijos, o sea, amarlos es darles todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, yo te doy todo lo que tú me pides, pero no te pido nada a cambio, no sé, no te enseño a que te lo ganes, todo te lo doy, te lo entrego. Entonces, ¿qué estamos haciendo, papás? Bueno, cuando llegamos a hacer ese tipo de prácticas, no estamos enseñando a nuestros hijos a ser inteligentes para la vida, ¿sí me explico? No los estamos enseñando a resolver problemas. Si yo me centro, miren, hay familias, bueno, y a nivel social, que valoran mucho el conocimiento intelectual, ¿sí? Que valoran mucho, no sé, fulanito estudió una maestría, perenganito un doctorado, sutanito está, no sé, en Francia haciendo tales y cuales cosas, ¿no? Y esas cosas, claro que dan habilidades y claro que son importantes, pero nunca debemos dejar de lado las otras. O sea, no debemos dejar de lado que tú tienes que ser una persona, digamos, autosustentable, que tienes que aprender a mantenerte a ti mismo, que tienes que aprender a ser limpio y ordenado, que tienes que aprender a cocinarte, a lavar tu ropa, a hacer tus deberes, que tienes que aprender a hacerte responsable de ti, es decir, que no tiene que haber alguien detrás de ti diciéndote o haciendo las cosas para ti, ¿sí me explico? Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor uno pudiera pensar que eso es como casi increíble, ¿no? Pero la verdad es que no. He conocido personas que, por ejemplo, se la pasan toda la vida estudiando, ¿no? Y estudian una carrera y terminan la carrera, inmediatamente estudian una maestría y luego ya quieren estudiar un diplomado o estudian otro posgrado, no sé, un doctorado. Y muchas veces el quedarnos solo en esa parte, fíjense, nunca se habilitan para trabajar. Hay personas que viven, por ejemplo, solamente de becas, ¿no? Y entonces el día que tienen que trabajar, no saben trabajar. Y trabajar implica muchas habilidades. He conocido otras personas que igualmente, no sé, han estudiado en las mejores escuelas, han viajado, se han ido de intercambio a otros países, pero cuando de pronto vuelven y tienen que estar en un trabajo, conservar su trabajo, interactuar con sus compañeros, resolver situaciones, resolver problemas en el trabajo, no saben. ¿Sí me explico? Y entonces resulta, bueno, este es un ejemplo para que ustedes me traten de, digamos, de seguir en esta idea, ¿no? Que tenía Daniel Goleman de que hay una inteligencia, un coeficiente intelectual y hay un coeficiente emocional. Ahora, ¿en qué consiste el coeficiente emocional? Bueno, el coeficiente emocional implica que de algún modo las personas tengan un cierto conocimiento y un cierto manejo de sus emociones, ¿sí? Hay una idea errónea, toda la gente quiere controlar sus emociones, ¿no? O sea, toda la gente dice que no, hay que controlar, pero no se trata de controlar, porque cuando hablamos de controlar, hablamos de reprimir, hablamos de ocultar, de negar, de aguantarnos, ¿no? Así como y me aguanto mi emoción y la oculto y la niego, pero si yo hago esto, recuerden que la emoción se acumula como en una olla express y un día ¡pah!, explota, ¿no? Y sale todo deformado. No, eso no es inteligencia emocional. Las emociones, les voy a explicar algo sobre las emociones, son parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Hay emociones que son naturales y hay emociones deformadas, ¿sí? Lamentablemente, la gran mayoría de las que sentimos las personas del día de hoy son ya emociones deformadas. ¿Por qué? Bueno, porque todas las emociones, digamos que las emociones naturales tienen una función, tienen una finalidad. Por ejemplo, no sé, el miedo es una emoción que me dice huye o ataca, ¿sí?
El miedo es una emoción que se despierta ante un peligro real, ¿sí? O sea, repito, ante un peligro real. Ajá. Si tú en este momento eres una persona que tiene mucho miedo de cosas que no están allí, sino solo en tu cabeza, eso significa que eso no es miedo, es temor y es una deformación del miedo, ¿ok? Cuando el miedo es, o vamos, en este ejemplo, cuando la emoción es real, cuando estás ante un peligro verdadero, entonces tu emoción te va a decir huye o ataca. Ujú. ¿Y qué está haciendo el miedo? Te está salvando, ¿sí? Te está protegiendo. O sea, nuestras emociones naturales nos ayudan a sobrevivir. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero si yo reprimo y lleno mi mente de ideas y pensamientos irracionales, pues entonces ya mis emociones no son naturales, ¿no? Mis emociones son deformadas, ¿ok? Bien. Ahora, si mi emoción se deforma, pues entonces ya ocurre todo lo contrario, no me ayuda y ya no voy a ser inteligente, ¿no? Todos los animalitos tienen emociones, por ejemplo esa, ¿no? Un animalito en la selva que está siendo perseguido por un predador, ¿qué creen que siente? Pues miedo, ¿no? Entonces su miedo va a hacer que huya o bien va a hacer que enfrente la situación. ¿Saben? Esa es parte de la inteligencia emocional. Es decir, recibir, sentir tu emoción y utilizarla a tu favor. ¿Sí me explicó? Otra emoción podría ser, por ejemplo, no sé, la tristeza, ¿sí? A nadie le gusta sentirse triste, esa es la verdad, ¿no? Sin embargo, la tristeza es una emoción que surge ante una pérdida, ante un dolor. Ujú. Es un momento en el que, digamos que nos tenemos que dar a nosotros mismos para aceptar esa pérdida, para aceptar ese dolor, ¿no? Y es un momento para recuperarnos, retomar fuerza y pasar a lo que sigue. Ujú. Sin embargo, nadie lo ve así. La gente cuando le llega el miedo se lo quiere quitar. Y entonces va, sale con sus amigos, no sé, busca el sexo o busca, por ejemplo, alcoholizarse, ¿no? ¿Para qué? Para quitarse esa emoción. Pero bueno, la otra gran realidad es que ninguna emoción se puede quitar, ninguna, eso es una falsedad, es la peor locura de que el ser humano ha podido inventar en su cabeza. No importa lo que hagas, tu emoción no se te va a quitar. Ujú. Lo más sano que tenemos que hacer con las emociones es sentirlas. ¿Qué quiere decir eso? Aceptarlas. O sea, la acepto, la siento. Si me siento triste, lloro, ¿no? Me doy mi espacio. Si estoy molesto, entonces en ese caso prefiero retirarme, prefiero hacer cosas, ¿sí? Eh, Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Bueno, entonces eso es con las emociones. Si nosotros tenemos claro cuál es lo que sentimos, lo aceptamos y entonces le damos una dirección, podemos aprender a resolver problemas. Bien, otro ejemplo. Hay personas que, repito, tienen un alto coeficiente intelectual, pero no un alto coeficiente emocional, ¿sí? Ejemplo, bueno, una persona en algún momento, este, digamos que se caracterizaba por tener muy buenas calificaciones en la escuela, etcétera, ¿no? Llegó a la etapa donde terminó sus estudios universitarios y tenía que enfrentarse al mundo laboral. Y entonces, digamos que, no sé, una llamada de atención, una crítica de su jefe, no sé, que lo despidieran de un trabajo, él no lo soportó, ¿de acuerdo? Y entonces se deprimió. Ujú. Se deprimió, se encerró, se ensimismó. ¿Por qué? Porque no estaba, digamos, entrenado para lidiar con ese tipo de situaciones de frustración. Ujú. Es decir, era una persona con baja tolerancia a la frustración, ¿ok? Bien, otro ejemplo, su compañero en la secundaria que tenía un promedio, digamos, término medio regular, pues siguió estudiando, terminó sus estudios universitarios, trabajó, pudo enfrentar, conseguir sus proyectos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bueno, que el segundo ejemplo, el segundo caso, sí tenía más tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, eso también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y con nuestra capacidad para resolver problemas. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que aprender?
Pues primero que nada, tenemos que aprender sobre nuestras emociones. Tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros realmente sentimos, porque a veces ni lo sabemos. Yo conozco muchas personas que pronto están, no sé, enojadas, pero lo que en realidad ocultan es una enorme tristeza. Ujú. Entonces, tenemos que ser más honestos con nosotros mismos, o sea, decir, bueno, realmente me siento triste y no me importa, no tengo que ocultarlo. Si me dan ganas de llorar, donde esté, con quien esté, lloro, fluyo, ¿sí? No tengo que necesariamente reprimirme, ¿no? Negarme, hacerme el fuerte, porque si yo reprimo mi emoción, esta un momento va a salir y va a salir así como, digamos, sin freno, ¿sí me explico? Va a salir, ¡pah!, va a botar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos nosotros dirigiendo esa energía. La emoción es energía, ¿sí? Y entonces mis pensamientos se unen con mis emociones, mis pensamientos incluso le dan cabida a las emociones que tengo. Entonces, de eso depende en gran parte lo que yo voy a sentir, lo que yo voy a hacer, ¿no? Porque si yo tengo pensamientos de temor, entonces yo voy a estar propiciando cada vez más que, no sé, esa sensación de temor, ¿sí? Y bueno, hay otras cosas más detrás de eso, ¿no? Del temor, por ejemplo, decía Freud que el temor es deseo. Entonces, cuando yo temo mucho algo, en el fondo quiero que pase. Aunque suene un poco raro, ¿no? La verdad es que quiero que pase, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una inteligencia emocional? Bueno, para tener una inteligencia emocional, primero que nada, pues yo los invitaría a tener un poco más de conocimiento respecto a cuáles son las emociones sanas y cómo se han deformado nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones sanas? Es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el amor, la ansiedad y la soledad. Yo les enumeraría esas, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente considera que la ansiedad es una emoción negativa. La ansiedad no es una emoción negativa. La ansiedad, bueno, Freud lo describe de dos maneras. Una que es la angustia sana y la angustia neurótica, ¿no? Y él decía que la angustia sana, pues bueno, es una sensación de angustia, que bueno, yo equiparo esa con la ansiedad, ¿no? Es una sensación que te pone alerta, ¿sí? O sea, la ansiedad es una emoción que nos prepara para enfrentar algo. Entonces, por eso hay toda esta descarga de adrenalina, ¿no? Esta sudoración, enrojecimiento, un estado de alerta. Porque la ansiedad nos está preparando para enfrentar algo, no sé, un examen, un cambio de trabajo, ¿no? Una situación nueva, diferente. Entonces, te está preparando, ¿sale? Pero tememos nosotros, tenemos ideas locas, ¿no? Así como, ay, eso no lo debería de sentir, yo no quiero sentir nada. ¿Saben quiénes no sienten nada? Los muertos. Nada más los muertos no sienten nada. Entonces, si tú estás vivo, tienes que sentir, porque eso es estar vivo, ¿vale? Entonces, tengo que aceptar mi sentir porque estoy viva. Bueno, entonces, la ansiedad es una de las emociones que les digo que, bueno, no, a la gente no les gusta en general, pero te repito, la ansiedad no es ni buena ni mala, solo es una emoción que te prepara para enfrentarte a situaciones. La deformación de la ansiedad es la angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la angustia se caracteriza porque tengo pensamientos irracionales sobre cosas catastróficas que pienso que pueden ocurrir, pero que no están pasando. Entonces sufro, vivo sufriendo, porque creo que algo terrible y fatal va a pasar. Algo que no es real, o sea, que solamente está en mi cabeza, ¿sí? Entonces, la angustia es una deformación. La soledad. A nadie le gusta sentirse solo y miren que yo creo que esa es una de las peores cosas que podemos hacer. La soledad es una emoción, bueno, un estado en el que nos encontramos, es un momento para estar a solas, ¿sí? Con nosotros mismos. Pero a la gente no le gusta la soledad porque implica justamente eso. Es decir, si yo no tengo una relación sana conmigo,
si no me agrado, si no me caigo bien, si no soy una buena compañía, si me digo cosas desagradables, entonces yo no quiero estar solo conmigo. Me da miedo, terror, pavor. Hay gente que es capaz de aceptar un montón de cosas horribles con tal de no estar solo. Es decir, pégame, pero no me dejes. Es decir, prefiero que me pegues a que me dejes conmigo, ¿saben? Y en realidad estar a solas, pues fíjense, eso sería muy padre que cada persona pueda disfrutar de estar consigo misma. Porque si yo acepto mi soledad, es decir, si yo acepto estar a solas, si yo acepto vivir solo, si yo acepto que en determinado momento no tenga compañía, no tenga pareja o no tenga alguien viviendo conmigo, por ejemplo, y me gusta y disfruto mi compañía, no tendré que someterme, ni tendré que sacrificarme, ni tendré que exigirle a otro que me quiera. ¿Por qué? Porque yo puedo estar solo, porque me gusta estar a solas, me gusta estar conmigo, ¿sí? Y bueno, esa sería una gran, digamos, forma de inteligencia, que una persona acepte su soledad, ¿no? Ahora, nos podemos ir al extremo. Hay gente que solo quiere estar sola, ¿no? Que quiere estar sola, que quiere estar aislada. Eso es una deformación también. Todos los extremos son una deformación, ¿ok? Es una deformación porque me aíslo del mundo, me alejo de los demás. Y el aislamiento, fíjense, recuerden esto, el aislamiento va en contra de la ley del universo de producir energía. Por eso no es sano. Y déjenme decirles que el día de hoy, y pues lamentablemente la forma en la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con el uso de las tecnologías, el uso del celular, de la computadora, llevan en este momento a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, a ensimismarse, a encerrarse, a aislarse, a olvidarse, a alejarse del mundo, a olvidarse de los demás. Y eso va en contra de la ley del universo de producir energía. ¿Y qué tenemos por resultado? Pues adolescentes que se aíslan, que no desarrollan habilidades interpersonales, jóvenes que, no sé, sufren mucho por su soledad, jóvenes depresivos, ¿no? Algunos pueden incluso recurrir a ciertos tipos de adicción o conductas autodestructivas, ¿sí? ¿Por qué? Por aislarse. Ese es un indicativo muy importante. Si tú conoces a alguien que tiende a aislarse, pues bueno, ahí hay un punto rojo, ¿no? Un foco rojo. Bien. Y bueno, esas son algunas de las emociones que tenemos, que existen y tienen una función. Repito, las emociones naturales tienen una función, nos sirven, nos ayudan para algo. Negar mi emoción natural, reprimirla, no querer sentirla, no aceptarla, me va a llevar a la deformación de esa emoción que yo estoy sintiendo, ¿sí? Es como, no sé, por ejemplo, la ansiedad de nuevo, ¿no? La ansiedad, mucha gente tiene sobrepeso justamente porque son personas muy ansiosas. Entonces, como no sé qué hacer con esto que siento, me lo quiero quitar. ¿Cómo me lo quito? Me lo quito con algo que me da placer. ¿Qué me da placer? Comer, ¿no? Entonces, como, hasta que mi cuerpo crece o se enferma, ¿no? Por la manera en la que estoy comiendo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, si estamos hablando de inteligencia emocional tengo que reconocer lo que siento y tengo que darle una dirección. Ahora, te voy a decir otra cosa. Todas las emociones son energía. Y la energía no es ni buena ni mala. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que agarrar esa energía cuando la siento y tengo que dirigirla hacia algo. Tengo que canalizarla hacia algo que sea para mi provecho, para mi desarrollo. Podemos hablar de la ira, ¿no? La ira efectivamente es la deformación del enojo. Un enojo natural, el enojo nos ayuda para poder poner límites, para marcar, decir, a ver, hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí, eso no me gusta y pues yo te pido que no vuelvas a hacer tal cosa, ¿no? O me retiro, ¿sí? Bueno, entonces, pero el enojo, o sea, un enojo natural dura 20 minutos. Si te dura, no sé, 2 horas, 20 horas, 20 años, eso no es un enojo natural, eso se llama ira. Y la ira es un defecto de carácter, ¿no?
un pecado capital, ¿sí? Es una deformación de la emoción, que nos lleva a tener conductas autodestructivas y destructivas también para afuera, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que siente ira, ¿no? O que siente mucho enojo en este momento, es decir, ¿qué puedo hacer con este enojo en este momento, no? Tengo algo pendiente, ¿no? Tengo que conseguir dinero, tengo que concretar un proyecto, tengo que hacer una tarea. ¿Qué voy a hacer con esta energía? La voy a dirigir total y absolutamente hacia ese proyecto, hacia esa meta, ¿sí? La voy a canalizar hacia eso. O sea, no la voy a canalizar en estar pensando en mi venganza, estar pensando cómo molesto, fastidio al otro, ¿no? No, la voy a canalizar hacia mi proyecto. Esa es una forma de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estoy canalizando mi sentir en algo que es productivo para mí. Si tú, por el contrario, no sé, sientes tristeza tal vez, y ante tu tristeza quieres evadirte, quieres fugarte, quieres quitarte esa emoción, entonces esa es una muestra de que no hay inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues porque me quiero quitar mi emoción. Falacia, mentira. No se quitan las emociones, ninguna. No importa lo que hagas y no importa quién te lo haya dicho, te mintió. Ninguna emoción te la vas a quitar. Tus emociones son energía y son química dentro de tu cuerpo. Lo único que podemos hacer con las emociones es canalizarlas, dirigirlas. Entonces, te puedo decir que existe agresividad en un hombre golpeador y en un bailarín, ¿sí? Pero la canalizan de forma distinta. Uno la canaliza de forma destructiva y el otro la canaliza en arte, ¿sí? Pero finalmente la emoción ahí está. Bueno, eso es lo que tenemos que ser muy conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, no todo referente a la inteligencia es como cuántos libros he leído. Si tú has leído mucho pero has practicado poco, pues entonces no hay mucha inteligencia en realidad. Y bueno, ahora, sí es importante aprender, sí es importante estudiar, sí es importante leer, sí es importante, no sé, si alguna persona tiene un coeficiente intelectual alto, ¿no? Pero lo más importante es que lo lleve a la práctica. Porque si yo tengo ese coeficiente intelectual alto, pero yo no sé resolver problemas, tengo muchas deficiencias en mis relaciones interpersonales, si no me sé conectar con el mundo, si no sé trabajar, si no sé mantener un trabajo, si yo no sé administrar el dinero, si yo no sé invertir el dinero, si yo no sé, trabajar, ¿no? Si no sé dirigir mis emociones, entonces yo no estoy siendo inteligente, ¿de acuerdo? No se es una persona inteligente hasta que se demuestra lo contrario. Así es que, bueno, ¿qué sugerencias les doy? Pues la primera, que traten de hacer consciente su sentir. La segunda, no te lo puedes quitar, recuérdalo, no te lo puedes quitar. ¿Qué recomendaciones? Puedes escribir, puedes llorar. Si estás enojado, puedes golpear algo que no sé, tu colchón, gritar en tu almohada, o sea, hacer cosas que no te lastimen a ti y no lastimen a otros. Y después tienes que reflexionar hacia dónde vas a dirigir esa emoción y tienes que dirigirla hacia algo creativo, de forma creativa, ¿no? Piense, la creatividad es la capacidad que tienen los seres humanos para resolver problemas. Y la creatividad la podemos ver desde luego en actividades artísticas. La práctica de actividades artísticas en jóvenes, en niños, en todas las personas de todas las edades, es una práctica para resolver problemas, ¿sabes? Fíjate, uno pudiera pensar que no. Mucha gente tiene un prejuicio, dice cosas como, ¿y eso qué? ¿Eso para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir aprender a dibujar? ¿Para qué me va a servir pintar? O eso solamente lo hace la gente que tiene dinero. Es un prejuicio. Es un prejuicio muy absurdo, porque además el que tú practiques una actividad artística te da a ti la sensibilidad, ¿sí? Te da a ti la forma de canalizar tu sentir, tu emoción. Pintar, dibujar, tocar un instrumento es terapéutico, ¿sí? Y te ayuda a desarrollar tu creatividad. ¿Por qué? Porque si un día tú tienes un problema y dices, chin, no sé cómo resolver esta situación, en mi trabajo, por ejemplo, entonces te tendrás que poner a pensar en cómo puedo resolver este problema, ¿verdad?
¿De qué manera creativa? Es decir, te ayuda a practicar la creatividad, porque la creatividad es eso, resolver problemas, no importa en qué área laboral tú te encuentres. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para ser inteligentes o para tener una inteligencia emocional, para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Pues primero que nada, aprender a sentir, aceptar mi sentir. Les voy a decir algo. Muchas veces o durante muchos años se ha considerado a las mujeres débiles, porque las mujeres o lo femenino es como muy sensible, ¿no? Se considera, la mujer es la que siente todo, por todo llora, ¿no? Expresa, es efusiva, expresa sus emociones, abraza, besa, toca, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se ha considerado que la mujer es débil. Pero déjenme decirles que justamente en el sentir está la fuerza. La gente que más acepta su sentir, incluso su dolor y su frustración, es gente que es más fuerte y es gente que puede desarrollar su carácter vamos, lo puede ampliar. Entonces, ¿qué necesitamos para ser inteligentes emocionalmente? Sentir, aceptar nuestras emociones, tratar de comprender, ¿no? ¿Por qué me siento así o qué me hace sentir así? Y lo siguiente es canalizar la emoción, canalizarla de forma creativa, buscar soluciones. De nada sirve que yo me queje de los demás o me enoje con los demás. De nada sirve que yo culpe a los demás de lo que me pasa, de lo que yo siento. No, si es mi emoción, es mía. Y a mí me toca resolverla y me toca sanarla. ¿Ok? Entonces, pues bueno, llegamos al final de la transmisión de hoy. Yo les agradezco mucho por habernos acompañado. Espero que este tema sea de utilidad para ustedes y sobre todo que nos permita practicar y entender que no todo es nada más intelectual y que no el hecho de que yo tenga ciertos conocimientos a nivel mecánico o a nivel mental significa que yo sé resolver problemas, porque esa es una de las grandes contradicciones de muchas personas. Saben mucho, pero practican poco. Entonces hay que practicar más y pensar menos, ¿no? Pensar menos. Recuerden algo más. Una gran parte del origen de la enfermedad, del origen de la neurosis de las personas, es el exceso de pensar, ¿no? Tenemos que aprender a silenciar nuestro diálogo interno, ¿no? Tenemos que aprender a estar en silencio, aprender a escuchar, aprender a meditar, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, con la finalidad de que podamos recuperar energía, ¿verdad? Y remontar, ¿ok? Pues bueno, me despido de ustedes, les agradezco muchísimo pues que me hayan acompañado. Si la información te gustó, por favor, comparte. Sobre todo compártela con alguien a quien tú creas que le pueda servir. Y pues bueno, ya saben que nosotros estamos aquí en Sentir y que pues bueno, pueden comunicarse, mandarnos sus observaciones, comentarios, sugerencias de temas. Y pues bueno, recuerden, este mes trabajamos con el tema de la responsabilidad de mi vida y las emociones forman parte de esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Mis emociones son mías, así es que yo decido qué hacer con ellas y yo decido hacia dónde dirigirlas, ¿de acuerdo? Pues bueno, les mando un gran abrazo, les deseo una excelente semana y sobre todo, pues bueno, apliquen la inteligencia emocional, ¿sí? No sean reactivos, aprendan a sentir, a aceptar y pues bueno, ya verán que van a tener mucha más energía de la normal, ¿ok? Pues bueno, bonita semana, nos vemos el próximo martes.